¿Siempre tuviste la duda de por qué Sonya y Kano no eran elegibles en Mortal Kombat 2, pese a que ambos son de los luchadores más emblemáticos de la franquicia? Y si supiste algo al respecto en algún momento, ¿las explicaciones te parecieron poco sólidas? No te vayas, que en instantes te cuento los motivos de su exclusión. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión, y como el título del video dice, les vengo a contar sobre la exclusión de Sonya y Kano o Kano en Mortal Kombat 2. Y sí, todos los juegos tienen una historia. Sin embargo, para determinaciones de este tipo, pueden existir motivos de peso que van más allá del relato. En este caso, todo arranca con las limitaciones de memoria que disponían los creadores de Mortal Kombat. De acuerdo a John Tobias, quien desarrolló la historia en un hilo de Twitter en abril de 2021, él, junto con Ed Boon, querían añadir la mayor cantidad de personajes posibles a la segunda versión del juego. Sin embargo, dado el tope tecnológico que tenían, debían descartar a una pareja de luchadores del primer título. ¿Cómo determinaron esto? En una movida astuta, los creadores del juego añadieron un contador para saber cuántas veces un luchador era escogido. A su vez, Ed Boon dispuso de una secuencia secreta de botones con la que, yendo a cualquier salón de recreativas, podían acceder a esta información. En cada ocasión que podían, Boon y Tobias revisaban los hábitos de juego para ver cuáles combatientes eran los más populares. Sin embargo, al ser otros tiempos, el levantamiento de información se limitó a los arcades que ellos pudieron revisar en Chicago, Estados Unidos. El mismo Tobias aseguró en el hilo de Twitter que nuestra elección de cortar Sonya y Kano de Mortal Kombat 2 fue puramente basada en las estadísticas de juego de Mortal Kombat 1. Este hábito también fue empleado para Mortal Kombat 2, con lo que cortaron a Raiden, Baraka y Johnny Cage. Sí, el mismo del cual conocemos la historia de la promoción de Bloodstorm y que por esto fue despedido, y por tanto el personaje cortado de la secuela. Sin embargo, Tobias calificó esto como rumores y tonterías. De hecho, estos tres personajes no aparecen en las versiones de Mortal Kombat 2 para Game Boy, Game Gear y Master System. Curiosamente, pese a ser cortados por ser los menos usados, muchos jugadores pidieron de vuelta a Sonya y Kano para Mortal Kombat 3, siendo los primeros confirmados en las betas. Dicho todo esto, ¿te interesa acceder a este menú oculto? Si es así, debes realizar la siguiente secuencia con los botones de bloqueo en el modo demostración. Si lo realizaste bien, aparecerá el Mortal Kombat EJB menú. Su denominación se debe a las iniciales del nombre de Ed Boon, o mejor dicho, Edward John Boon. Acá, además del contador que dice cuántas veces usamos un luchador determinado, podremos ver los finales de cada personaje, anotarnos en los puntajes más altos y ver otra información adicional. Según mis pruebas, lo mejor es ejecutar el código cuando se exhiben las biografías. No es fácil que el sistema lo tome, ya que requiere cierta precisión, por lo que te recomiendo ser rápido y constante en su ejecución. Si no te funciona, espera unos 5 segundos y vuelve a ejecutar, o espera a que una nueva biografía aparezca en pantalla. Para cerrar su hilo, Tobias pidió disculpas por la, entre comillas, montaña rusa de ficción para determinar muertes en los primeros juegos. Si tuviera que apuntar a alguien con el dedo, serían los jugadores de Mortal Kombat en Chicago en la década del 90. Ellos fueron quienes realmente decidieron quiénes vivían y quiénes morían. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima! Cyrax wins. Fatality.